Buenas tardes. Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 2 de noviembre del 2023, tenemos como ponente a la doctora Diana Diestra Pinedo. El tema que va a presentar la doctora es transposición de grandes arterias. La doctora es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cardiología pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es médico asistente del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El link de asistencia lo pueden encontrar en el chat del Zoom y será difundido durante toda la exposición. Doctora Diana Diestra, buenas tardes y bienvenida. Puede continuar usted. Buenas tardes, doctor Mesa. Gracias por la presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de la transposición de grandes vasos. ¿A qué se refiere con transposición de grandes vasos o también llamada transposición de grandes arterias? Bueno, esta es una cardiopatía congénita en la cual vamos a encontrar una discordancia entre la continuidad del ventrículo con la arteria correspondiente. Normalmente lo que debe ocurrir es que la aurícula derecha se conecte a un ventrículo morfológicamente derecho y a su vez de este ventrículo derecho salga pues la arteria pulmonar. Por el lado izquierdo tenemos a la aurícula izquierda que se conecta por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y de este ventrículo izquierdo emerge la arteria aorta. En la transposición de grandes vasos lo que va a haber es una inversión. La pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho. A eso nosotros lo denominamos como discordancia ventricular-arterial. Luego quería aclarar dos términos, uno que se escucha muy comúnmente, que es la DTGB y la LTGB. La DTGB es la transposición clásica, es aquella cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la etapa neonatal y como vemos tiene una incidencia de 0.2 por cada 1000 nacidos vivos. Considerando la tasa de natalidad de los últimos censos a nivel de Perú, es más o menos un promedio de 120 niños que deberían nacer con transposición de grandes vasos anualmente. Esto quiere decir algo de 10 niños por mes que deberían tener el diagnóstico de TGB. Sin embargo, en este instituto llega mucha menor cantidad, muchos niños fallecen sin un diagnóstico o quizás prenatalmente también. La relación entre hombres y mujeres, más predominio en el sexo masculino, con una relación de 3:1, y que ya lo vamos a comentar más adelante, la circulación en la DTGB es en paralelo. Mientras que la LTGB, o también llamada transposición congénitamente corregida, es una doble discordancia. No solamente hay discordancia a nivel ventrículo arterial, como ya lo mencioné, sino que como ven en la imagen de la derecha, la aurícula derecha no se va a conectar al ventrículo derecho, sino a un ventrículo izquierdo. Esta es la primera discordancia que llamamos atrioventricular y la segunda discordancia sería a nivel ventrículo arterial. Esta patología es mucho más compleja, menos frecuente y la circulación se hace en serie, no requiere alguna intervención quirúrgica en la etapa neonatal de forma precoz y basa mucho su pronóstico en las malformaciones congénitas asociadas. En nuestro caso, nosotros el día de hoy vamos a tratar y nos vamos a enfocar a la DTGB. Dentro de su morfogénesis o patogénesis, se postula que en el desarrollo embrionario del corazón, pues existen ciertos conos de desarrollo a nivel subpulmonar y aórtico. Y en el caso para que se dé la transposición de grandes vasos, el cono subpulmonar se va a reabsorber de tal forma que se va a permitir la migración, por así decirlo, del
de la arteria pulmonar hacia la zona posterior, que finalmente se conectará con el ventrículo izquierdo, mientras que al persistir el cono subaórtico, este va a provocar la desviación de la arteria aorta hacia la derecha y más anterior que la pulmonar, finalmente conectando las grandes arterias con los ventrículos de forma invertida. Y el término de dextro o de TGB se refiere a que en el giro, en el bucle del desarrollo del corazón, pues la posición del ventrículo derecho va hacia el lado derecho y anterior y del ventrículo izquierdo hacia la izquierda y posterior. Lo opuesto sucede en la LTGB. Dentro del cuadro bastante conocido de la clasificación de cardiopatías congénitas, como sabemos, el primer punto de clasificación es si es una cardiopatía acianótica versus una cardiopatía cianótica, y luego una subclasificación en la cual nos habla del flujo pulmonar, si es que este está normal, incrementado o disminuido, ¿no? Como para poder a grandes rasgos diferenciar el tipo de cardiopatía y la fisiología o fisiopatología que ésta vaya a tener. La transposición de grandes vasos se encuentra aquí, es una cardiopatía cianótica. En este caso lo están colocando como flujo pulmonar incrementado, pero hay que recordar que en realidad también puede tener un normoflujo o incluso hipoflujo pulmonar dependiendo de la etapa y la condición del paciente, que ya lo veremos más adelante. ¿Cómo abordar a un niño recién nacido? Es importante evaluar un niño recién nacido con cianosis precoz, que probablemente lo enfrentemos en alguna guardia, en pediatría, en neonatología, ¿no? Vamos a tener un neonato que probablemente esté en un regular a mal estado general, con una cianosis franca, precoz, las primeras horas de vida. Pues nosotros en este algoritmo vemos que le inician con un test de hiperoxia, que es administrar oxígeno al 100%, y vamos a ver la respuesta del paciente. Si es que hay respuesta, mejora la saturación, la coloración, la perfusión, significa que este paciente probablemente tenga alguna patología a nivel pulmonar, mientras que si no hay respuesta, es mucho más certero que se trate de una cardiopatía congénita cianótica, la cual no va a responder pues a la administración de oxígeno. Y de acuerdo a la radiografía, veremos si hay hiperflujo, normoflujo, hipoflujo, y haremos la subclasificación tratando de probablemente buscar la causa etiológica. Según la edad de presentación, la transposición es una cardiopatía congénita que se presenta muy precozmente en la primera semana de vida. Nuevamente repito, debutan con cianosis de forma precoz, y eso hay que recordarlo, ¿no? Entró nuestro algoritmo diagnóstico frente a un niño recién nacido con cianosis. Dentro de la clasificación de transposición de grandes vasos, vamos a tener dos grandes grupos: la transposición llamada simple versus la compleja. La simple hace referencia a que no hay un defecto a nivel ventricular, llámese un CIB, y es un septum interventricular intacto. Lo que sí va a necesitar es una cámara de mezcla, como veremos más adelante, que puede ser un foramen, un ductus, una CIA. Si solo tiene eso, es una transposición simple, mientras que la compleja va a tener que tener una lesión o una cardiopatía adicional. Lo más frecuente es un defecto del tabique interventricular, un CIB, pero también puede tener obstrucciones en el tracto de salida, tanto del lado izquierdo como derecho, anomalías del arco aórtico, desde coartaciones hasta interrupción del arco, anomalías en las válvulas cardíacas, en las arterias coronarias. Mientras más complejo sea este paciente, obviamente el pronóstico y el manejo van a ser de más reto, ¿no? Dentro de la fisiopatología, recordemos la imagen que está aquí a la izquierda, es la circulación normal que tenemos todos nosotros, que es una circulación en serie.
Como vemos, todo el retorno venoso sistémico de la cava superior e inferior va a llegar a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar a su ventrículo derecho, luego hacia la arteria pulmonar y finalmente en los pulmones se da la oxigenación. Retorna la sangre rica en oxígeno a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, sucesivamente al ventrículo izquierdo, y a través de la aorta se distribuye al resto del cuerpo. Eso es lo que habitualmente ocurre. Pero en la transposición de grandes vasos, pues tenemos una circulación en paralelo. Por un lado, llega nuevamente la sangre desoxigenada a la aurícula derecha, pasa a su ventrículo derecho y del ventrículo derecho, como emerge la aorta, esta lleva la sangre al resto del cuerpo. Y por otro lado, tenemos a la aurícula izquierda que lleva la sangre al ventrículo izquierdo y a la arteria pulmonar para que se oxigene y retorne nuevamente a la cámara auricular izquierda. Si esto fuera así, no estaríamos hablando de un paciente porque esto no es compatible con la vida. Sin embargo, estos pacientes sobreviven gracias a la presencia de mezclas, de cámaras de mezcla, lugares de shunt, como son la CIA, el foramen, el ductus, un CIB. Como vemos nuevamente en esta imagen de la izquierda, vemos que la circulación, hay una recirculación por un lado, que es el sistémico, y por el otro, el pulmonar. Si no hubiera un camino, una mezcla entre ambos, esto no sería viable. Entonces, dependiendo de estas cámaras de mezcla, el tamaño, el número, etcétera, será la clínica del paciente y el pronóstico de ellos. Estos shunt idealmente deberían ser bidireccional, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, para mantener una mezcla fluida entre ambas circulaciones. Las conexiones, como dice aquí, entre ambos cortocircuitos permite la supervivencia del paciente y obviamente generan el gasto cardíaco, depende la saturación que se va a dar a nivel sistémico, el grado de hipoxia que van a tener estos niños que ya de por sí lo tienen y la supervivencia de los mismos, ¿no? Entonces recordar circulación en paralelo y dependiente de shunts para su supervivencia. Dentro de la DTGB, concepto interventricular intacto, tenemos, digamos así, dos presentaciones clínicas, ¿no? Una en la cual el foramen o la CIA presente en estos pacientes es restrictiva o pequeña, lo cual condicionará en estos pacientes una hipoxia precoz y marcada con una caída en la saturación arterial de oxígeno y un cuadro clínico mucho más aparatoso. Esta patología, como dice aquí en el cuadro, es dependiente del ductus, ya que a nivel auricular el tamaño del defecto es tan pequeño que no permite una mezcla óptima o efectiva. En este tipo de pacientitos, pues va a ser muy importante el inicio de la prostaglandina, que garantiza la permeabilidad del conducto, quizás asociar expansiones de volumen, inotrópicos, etcétera, para poder compensarlo inicialmente y luego referirlo para un manejo oportuno. Mientras que los que tienen un foramen más complaciente, más amplio, o quizás tienen un defecto per se interauricular grande, no restrictivo, la mezcla se va a dar de forma adecuada a nivel auricular y no necesariamente va a ser dependiente de un ductus, ya que la mezcla a nivel auricular es la idónea. Aquí básicamente es un video para que vean ustedes cómo se da la circulación en la transposición de grandes vasos septum íntegro. Vemos una gran CIA, una mezcla de ambas saturaciones de la cámara que recibe la sangre muy oxigenada, que es la aurícula izquierda, con la aurícula derecha que recibe la sangre pobre en oxígeno. A este nivel se da la mezcla y luego pasa al ventrículo derecho y por la aorta a la circulación sistémica.
Recordar nuevamente que el sitio de mejor mezcla son las cavidades de baja presión, en este caso a nivel auricular, y esto permite un shunt bidireccional de los flujos, ¿no? De derecha a izquierda y izquierda a derecha, con lo cual mejora bastante la clínica de estos pacientes. En la DTGB con C y B, que sería ya, según la subclasificación, como una DTGB compleja, la clínica también va a ser variada dependiendo del tamaño del CIB. Si es muy grande, pues la cianosis va a ser leve y no va a haber mucha taquimia y muchos signos clínicos. Mientras que si es un CIB muy pequeñito, muy reducido, puede imitar la clínica de un paciente con transposición de grandes vasos septum intacto. Igual aquí el video solamente esquemático para ver la mezcla a nivel auricular, que es la mejor cámara de mezcla, y a nivel interventricular también hay una mezcla adicional. Adicionalmente, los niños siempre nacen con un ductus arterioso, que con el paso de los días se va cerrando si es que no iniciamos prostaglandina. Pero ya si tiene CIA, si tiene CIB, el ductus en realidad no sería algo prioritario. Dentro del cuadro clínico, nuevamente recalcamos que esto va a ser muy variable y va a depender del grado de mezcla que haya entre la circulación sistémica y la pulmonar. Adicionalmente, si es que hay algunas alteraciones asociadas a anomalías cardíacas más complejas, pues también el pronóstico y la clínica va a variar. La presentación es en la etapa neonatal y por eso la importancia de este tema y reconocer los signos de alarma para un manejo oportuno. Dentro de lo más llamativo, pues es la cianosis que se va a observar en estos pacientes, que nuevamente depende mucho de qué tanta mezcla haya entre ambos cortocircuitos. Si hay mezclas con cortocircuitos y shunt amplios, probablemente la cianosis sea leve. No olvidemos que en nuestros neonatos, pasadas las 24 o 48 horas de vida, nosotros hacemos el test cardiológico con una oximetría de pulso y monitoreamos la saturación pre y postductal, ¿no? Importante para detectar varias cardiopatías congénitas cianóticas, entre ellas la transposición de grandes vasos. Por otro lado, tenemos también la taquimia, que es la dificultad respiratoria que puede haber en estos niños, no tan llamativa en aquellos niños inicialmente, pero si por ejemplo hay defectos septales muy amplios, CIB grandes, y ya es un neonato, ya no es neonato, quizás es un lactante menor, ya pasó su tercera o cuarta semana de vida y las resistencias vasculares pulmonares han disminuido, viene la etapa del hiperflujo pulmonar y probablemente sea un niño que tenga más sintomatología de insuficiencia cardíaca. El soplo cardíaco, sobre todo si hay defectos de CIB de tamaño mediano o pequeño, pueden ser mucho más llamativos que los defectos amplios. Si hay obstrucciones en los tractos de salida, también puede notarse el soplo cardíaco más característico. Nuevamente, este algoritmo es para ver, ¿no?, un neonato con signos de bajo gasto, con signos de shock, oliguria, cianosis también puede haber. Nosotros, si sospechamos de una cardiopatía ductus dependiente, que como vemos acá diferentes diagnósticos alternativos, no vamos a esperar la confirmación por un cardiólogo pediatra o el ecocardiograma, sino que en base a la clínica y los exámenes iniciales que tengamos, podemos iniciar prostaglandina en el lugar de nacimiento del paciente, estabilizarlo, ver la respuesta al inicio de la prostaglandina y probablemente esto te diga también no solo prueba terapéutica, sino también diagnóstica, ¿no? Igual aquí es el cuadro similar, si el foramen es restrictivo, más sintomatología y más severa y presentación más precoz versus un foramen oval amplio. Dentro de los exámenes que contamos, pues tenemos radiografía de tórax, la clásica imagen de un pedículo vascular angosto, ya que los vasos arteriales ya no se cruzan y no dan esa imagen que habitualmente tenemos.
y el corazón en forma ovoide o de huevo, que es lo que mencionan mucho en la bibliografía. El flujo pulmonar puede ser normal inicialmente. Como todo neonato, las resistencias a nivel pulmonar son altas y esto, por así decirlo, frena el flujo pulmonar que pueda aumentar. Mientras que cuando ya llega la tercera, cuarta semana de vida, ya pasó el mes, las resistencias ya se han normalizado y comienza a haber signos de hiperflujo pulmonar. Igual si hay CIB grandes, va a haber más hiperflujo pulmonar. En relación al electrocardiograma, no es muy llamativo, ya que en los neonatos, de por sí, de forma habitual, tenemos predominio de cámaras derechas del ventrículo derecho, un eje desviado hacia la derecha, propio del recién nacido. Pero si estos signos persisten pasada la primera semana de vida, puede hacernos llamar la atención y sospechar de alguna cardiopatía adicional. El diagnóstico, idealmente, el diagnóstico debería ser fetal, ¿no? Prenatalmente, pero es muy difícil a veces de diagnosticar, todavía no hay una distribución y una evaluación estandarizada. Puede hacerlo un ginecobstetra especializado en medicina fetal o algunos cardiólogos pediatras que ya están haciendo también evaluaciones fetales. ¿Por qué es importante el diagnóstico prenatal? Ya que nos va a permitir dar una referencia oportuna antes del nacimiento de las madres gestantes que tienen un bebé con transposición de grandes vasos o que se sospecha de esto. Sabemos que a nivel del Perú, pues, hay diferentes lugares y zonas donde el acceso a los servicios de salud es muy disminuido por acceso a las vías de salud. Entonces le damos una oportunidad a estos pacientes, a estas familias, de referirlos oportunamente. Debe ser a un nivel 3 mínimo, donde se tenga una UCI neonatal, donde se tenga apoyo de cardiología para poder, incluso cirugía cardiovascular, experiencia de cardiólogos en hacer cateterismos de emergencia y así mejorar mucho la supervivencia de estos pacientes y probables daños neurológicos a futuro de estos niños que están sometidos a hipoxia de grado moderado a severo. El diagnóstico postnatal es lo que habitualmente se da, muchas veces se da tardío. Siempre la sospecha clínica del médico que evalúa es el punto de partida, recién nacidos con cardiopatía cianótica, la cianosis de forma precoz es lo que te va a llamar la atención, hacemos todo lo que he comentado y tratamos de sospecharlo. Si no lo sospechamos, se nos va a pasar y este niño va a tener otro camino que no queremos. La confirmación se hace por ecocardiograma, que ya veremos más adelante, y algo importante y que he resaltado es que antes de desesperarnos por transportar al paciente y mandarlo al instituto, mandarlo al hospital, enviarlo a Lima, una evaluación, ya sea por el cardiólogo o el cardiólogo pediatra que haga sus veces, para garantizar un manejo oportuno, estabilización del paciente y un adecuado traslado. El Instituto de Salud del Niño de San Borja actualmente cuenta con el área de telesalud. Es donde brindamos asesoría en base a la clínica, a los a los hallazgos de laboratorio, imágenes que tengamos del paciente y damos aproximaciones diagnósticas y sugerencias muy importantes para estabilizar a estos pacientes y sobre todo garantizar que lleguen bien. No por más rápido que lleguen, sino que lleguen de forma más estable. Este es un video de una ecocardiografía fetal en la barriga de la mamá. Y como ven ustedes, aquí los vasos se presentan de forma paralela. Normalmente los vasos deben ser cruzados y aquí los vemos en forma paralela. La aorta está más anterior y a la derecha que la arteria pulmonar. Este es el ventrículo derecho
que sale la aorta, y del ventrículo izquierdo está saliendo un vaso que se ramifica en dos, la arteria pulmonar derecha e izquierda. Sería un caso de transposición de grandes vasos. El ecocardiograma es el gol estándar, confirma el diagnóstico. Existen diferentes vistas ecocardiográficas que lo que intentan es demostrar que del ventrículo izquierdo está saliendo la arteria pulmonar y del derecho la aorta. Aparte de confirmar el diagnóstico, como vemos en esta imagen, el ventrículo izquierdo, su morfología es más lisa, de aquí sale un vaso que se ramifica, correspondería a la arteria pulmonar, mientras que del ventrículo derecho sale un único vaso que no se ramifica y que probablemente sea la aorta. Una vez diagnosticado eso, no hay que olvidar que el ecocardiograma es un examen que se debe hacer de forma sistemática y debemos evaluar otras condiciones. Algo muy importante y que he estado mencionando en las anteriores diapositivas es ver el tamaño del foramen oval, qué tan restrictivo o grande es y cómo está el cortocircuito a través de él, si hay un ductus arterioso, también es importante diagnosticarlo, y si es que hay una malformación asociada. También para los cirujanos es muy importante evaluar el ventrículo izquierdo, su función y la cantidad de masa ventricular que tenga este ventrículo para ver si va a tolerar una cirugía correctiva versus una paliativa de entrenamiento. Buscar anomalías en las arterias coronarias, muy importante para sobre todo el tipo de técnica quirúrgica que tenemos que avisar a los cirujanos. Este de aquí, el de la derecha, es un video que nos da de un corazón normal. Esta es una vista subcostal. Vemos que del ventrículo izquierdo va a emerger la aorta. Este es el septum interauricular y del ventrículo derecho sale la pulmonar que se ramifica. Esto es lo habitual. Y en el lado derecho tenemos una transposición de grandes vasos. Vemos el ventrículo izquierdo y si ustedes ven por aquí, hay una arteria que se ramifica. Esa sería la arteria pulmonar. Mientras que del ventrículo anterior, el derecho, emerge un solo vaso que no se ramifica. Esa sería la aorta. Esa es una vista subcostal en la cual vemos que hay transposición de grandes vasos. El eje largo también es importante, es otra vista en la cual vemos la salida, el ingreso y la salida del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo está saliendo la aorta y en cambio en lo que es la transposición de grandes vasos vamos a ver los vasos en paralelo, mientras que en la forma habitual los vasos salen cruzados. Entonces es algo muy importante de recordar. Igual acá tenemos un video, vemos la pulmonar y la aorta en paralelo. Eso se ve en el eje largo. También en el eje corto vamos a ver que la aorta es más anterior y a la derecha en relación a la arteria pulmonar. Luego la vamos a reconocer porque en esta también van a emerger las arterias coronarias. Y esta es una imagen para que reconozcan que también hay transposiciones con defectos interventriculares asociados. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar con sus ramas derecha e izquierda, un defecto a nivel interventricular y del ventrículo derecho está saliendo la aorta. Importante en el manejo preoperatorio es la estabilización del paciente. Como les mencioné, reconocemos el diagnóstico precoz y sin ecocardiograma podemos iniciar prostaglandina, expansores de volumen, sedación de ser necesario e inotrópicos. Lo importante es asegurar una correcta perfusión sistémica y una adecuada entrega de oxígeno. Obviamente todo esto va a depender de una mezcla adecuada entre la circulación sistémica y pulmonar que va a ser a través del Shunt.
Los rangos objetivos en estos pacientes: una presión arterial media alrededor de 45, asegurar buena diuresis, presión parcial de oxígeno entre 35 a 40, un buen hematocrito, buena perfusión. Tenemos al paciente compensado. Un poquito de prostaglandina rápidamente. En realidad es un vasodilatador que permite o evita el cierre ductal, generando así que el ducto se mantenga abierto y haya un shunt efectivo. Las dosis recomendadas son muy variables. Puedes iniciar con dosis más altas y luego ir reduciendo según la respuesta a la dosis mínima necesaria, tan bajitas hasta 0.05 microgramos por kilogramo minuto. ¿Por qué buscamos las dosis más bajitas? Porque la prostaglandina tiene efectos adversos no deseados. Dentro de ellos, el más importante, y hay que tenerlo en consideración, son las apneas o la depresión respiratoria. Es por eso que a los neonatos los mantenemos monitoreados en una unidad de cuidados intensivos con posibilidad de intubación tras el inicio de la prostaglandina. El objetivo y el rango que vamos a ver es que la saturación llegue rápidamente a mejorar alrededor de los 80%, ¿no? Recordando que es una cardiopatía cianótica. Si nosotros hemos iniciado prostaglandina y no vemos que haya una mejoría franca de la saturación, probablemente sospechemos de que el niño tenga un foramen oval restrictivo, y para eso se debe hacer otro tipo de manejo que lo mencionaré, que es el Rashkin. También recordar que si hay signos de robo sistémico por un ductus muy amplio, este puede provocar hipoperfusión cerebral, robo a la circulación enteral, causar signos de enterocolitis necrotizante en estos pacientes, que hay que considerar. El cateterismo cardíaco, su principal papel actualmente es hacer la septostomía auricular con balón o Rashkin en aquellos pacientes que tienen una hipoxemia franca severa que no responde a la prostaglandina, que tienen presiones de oxígeno muy bajas, un foramen muy pequeño, y se hace en una sala de hemodinámica o incluso en la cama del paciente en la UCI bajo guía ecocardiográfica. Como vemos en la imagen, ingresamos el catéter, lo posicionamos, pasamos a través por la vena cava, pasamos a través del foramen hacia la aurícula izquierda, lo posicionamos a ese nivel, insuflamos el balón y una vez insuflado vamos a hacer una tracción rápida y sostenida para poder romper la zona del tabique interauricular y generar y crear una comunicación interauricular amplia. La respuesta va a ser inmediata, va a mejorar la saturación. Por ecocardiograma podemos monitorear el tamaño de la CIA, la gradiente que hay, que debe ser bajita, y el niño se va a estabilizar. Ya aquí tenemos un video en el cual por ecocardiograma se ve cómo el balón está insuflado y ahora se va a dar la tracción, ya se dio la tracción y vemos cómo se amplía el tabique interauricular, el defecto se hace más grande. Esto es para aquellos niños que pueden condicionar un cuadro clínico muy severo, que es el de la hipertensión pulmonar. Es una condición crítica, la hipoxia va a ser muy severa y estos niños van a necesitar una estabilización más pronta, un manejo mucho más complejo que basa en sedación, en inotrópicos, en manejo ventilatorio e incluso el óxido nítrico, y de no responder a óxido nítrico pueden subir incluso a utilizar el ECMO. Entonces, los niños que presentan esta hipertensión pulmonar tienen mucho más riesgo en la cirugía y mucha más morbimortalidad. Ya casi para terminar, el manejo quirúrgico. Sin tratamiento quirúrgico, estos niños van a fallecer casi al 90% dentro del primer año de vida. Pero actualmente tenemos opciones quirúrgicas. La cirugía mayormente conocida y la más realizada es la del switch arterial, o también llamada cirugía de Yaten.
en la cual se van a traslocar estas arterias que normalmente están posicionadas de forma incorrecta por encima del plano valvular, de tal forma que la aorta va a pasar a la posición izquierda y la pulmonar se va a ir más anterior y a la derecha. Como no se hace todo desde la raíz, se tendría que hacer en esa misma cirugía la traslocación de las arterias coronarias, que es muy importante. El momento ideal de la cirugía en realidad depende de la condición del paciente, de cómo se encuentra, si es que hay infecciones asociadas, cómo está el cortocircuito, y se debería hacer no prolongarse más que dentro de las primeras 2 semanas de vida, hasta la tercera semana de vida, algunas bibliografías lo mencionan. Si la cirugía se realiza de forma tardía, van a haber complicaciones de hipertensión secundaria a la enfermedad vascular pulmonar que se va instaurando. Entonces, en el manejo quirúrgico tenemos la transposición simple, que ya sabemos que no tiene CIB, el switch arterial idealmente dentro de las primeras 2 semanas de vida, debido a que prolongarlo más allá va a condicionar que el ventrículo izquierdo falle, que el ventrículo izquierdo pierda su masa ventricular y no pueda tolerar, una vez hecho el switch, las presiones sistémicas altas de la aorta. Sin embargo, muchos niños tienen diagnósticos tardíos y pueden llegar pasado el mes de vida incluso. En ellos, de acuerdo a la valoración ecocardiográfica, se planteará una cirugía de entrenamiento, es decir, una cirugía en la cual nosotros vamos a someter a presión al ventrículo izquierdo, de tal forma que se hiperplasia y se hipertrofie la masa del ventrículo izquierdo y vuelva a agarrar fuerza y contracción. Esta cirugía de entrenamiento consiste en colocar una fístula de Blalow-Townsend para garantizar el flujo a nivel pulmonar y hacer un banding en la arteria pulmonar para que este ventrículo izquierdo tenga un aumento de la poscarga y se entrene y se ejercite. Como cuando alguien hace una pesa y va haciendo la pesa y va desarrollando musculatura, de la misma forma queremos que el ventrículo izquierdo gane masa muscular. Si es una forma compleja y con CIB, se puede hacer el switch arterial y el cierre de CIB. Aquí son más complacientes en relación al tiempo, ya que tiene un CIB y ese CIB, dependiendo del tamaño y las características, puede permitir que el ventrículo izquierdo no pierda su masa tan precozmente como aquellos que no lo tienen. Y si hay formas complejas con obstrucciones del tracto de salida, estenosis pulmonar, coartación, se va haciendo un manejo más individualizado. El objetivo de hoy no es describir todas las cirugías que puedan haber, sino hacer una aproximación de estos pacientes. La mortalidad con el manejo quirúrgico es muy variable dependiendo del centro quien lo realice, la experiencia de los cirujanos, pero básicamente dicen que es menos del 5%. Obviamente va a incrementarse en casos que sean transposiciones complejas y si la edad es muy avanzada al momento de la cirugía. También hay complicaciones posquirúrgicas. Una de las más frecuentes es la estenosis en las arterias pulmonares, sobre todo a nivel supravalvular, que se presenta en el primer año de vida y que puede luego requerir alguna reintervención, ya sea por cateterismo. Un resumen de todo lo que hemos contado. Lo importante es si es el foramen oval restrictivo, septostomía o Rashkin de emergencia. Y este dibujo de aquí es de la técnica del switch arterial, cómo se hace la traslocación de las arterias y como ven la raíz, la válvula de cada arteria se mantiene. Es decir, la válvula aórtica ahora se va a conectar hacia la arteria pulmonar y la válvula pulmonar se va a conectar a la aorta. No se hace desde la raíz, sino por encima. Por ello es que luego las arterias coronarias van a tener que reimplantarse en la nueva neoaorta. Y se da una maniobra de tracción, que es la maniobra de Lecomte, para tratar de poner más anterior a las arterias pulmonares en relación a la aorta.
En relación al tratamiento quirúrgico, es importante recordar que la morbilidad es muy baja, que los factores de riesgo para mayor mortalidad son la hipoxia grave, el foramen restrictivo, prematuridad, bajo peso al nacer, anomalías cardíacas asociadas más complejas, y su tasa de supervivencia a largo plazo es más del 90% en seguimientos hasta los 25 años. Muy importante. El seguimiento de los pacientes va a ser de por vida, vamos a evaluar y tener la oportunidad de diagnosticar complicaciones de forma precoz y darle tratamiento oportuno, desde un examen físico, estudios como electrocardiograma, Holter, ecocardiogramas cada cierto tiempo, tomografía o resonancia de ser necesario, según la evolución clínica del paciente. Profilaxis de endocarditis no se requiere, salvo hayan lesiones residuales adicionales. En relación a la actividad física que muchos preguntan, estos niños pueden participar en deportes incluso competitivos, pero se deben hacer ciertas evaluaciones. Si se diagnostica de algún tipo de isquemia o insuficiencia coronaria, pues obviamente estos deportes no se van a dar, pero sí pueden hacer actividad física. En relación a las conclusiones, la sobrevida de los pacientes de transposición de grandes vasos ha mejorado ampliamente gracias a esta nueva cirugía del switch arterial. Recordar que el diagnóstico prenatal ayuda un montón en estos pacientes para una referencia oportuna. Hay que hacer un manejo preoperatorio adecuado para que el niño entre lo más estable posible a sala de operaciones, y un manejo postoperatorio también muy bueno. En relación al ecocardiograma, no olvidar que no solo hacer el diagnóstico, sino evaluar la presencia de los forámenes, qué tan grandes o chiquitos son, el ductus, las malformaciones asociadas que ya hemos mencionado, y hacer una cirugía precoz, ¿no? Dentro de las condiciones del paciente lo permita. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Gracias. Gracias, doctora Diestra. Tenemos una pregunta que nos dice: ¿los niños tratados con una cirugía deben tener toda su vida un seguimiento con el especialista? Correcto, sí. El seguimiento de estos pacientes va a ser de por vida, ya que estos niños pueden tener lesiones residuales adicionales luego de la cirugía que se deban detectar, insuficiencias valvulares o de la aorta, y sí, toda la vida van a ser seguidos. Primero por el cardiólogo pediatra. En Perú es hasta hasta que cumplen la mayoría de edad, que son los 18 años, y luego son referidos a otros hospitales de adultos donde siguen el seguimiento por cardiología. Idealmente hay algunos cardiólogos que ya lo están haciendo de adultos, que se especializan en cardiopatías congénitas del adulto. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nos dice también qué pasa si un bebé nace con solo una arteria. Con solo una arteria, bueno, hay varios diagnósticos. Una opción puede ser que en realidad se trate de un tronco arterioso, en el cual normalmente la embriología, la aorta y la pulmonar están en un solo vaso, que es el tronco arterioso, y luego se tiene que dividir en arteria pulmonar y aorta, ¿no? Y en algunos niños que falta esta aceptación, se forma solo un único vaso, y de ahí salen las coronarias, salen las arterias pulmonares. Entonces, dependiendo del tipo de patología, el paciente va a requerir un manejo determinado, pero si existen ese tipo de niños. Lo otro es que puede hacer una atresia pulmonar, que lo que ven en la imagen es solamente la aorta, y como hay atresia, no formación de la arteria pulmonar inicial, da esa sensación, ¿no?, de que solo hay un único vaso. Dependiendo de los diagnósticos se va a dar el manejo, pero son niños que siempre deben ser referidos de forma precoz. Muchas gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta que nos dice: ¿a qué se debe que haya una morbilidad del 90% en niños en el primer año y la mitad en el primer mes de vida?
Obviamente, si la transposición de grandes vasos no se corrige, no se diagnostica y no se trata, estos niños van a evolucionar mal. Primero, en la etapa al nacimiento, nosotros tenemos el foramen y tenemos el ductus arterioso, pero el ductus arterioso se va a constreñir, se va a cerrar las primeras horas de vida durante la primera semana de vida. Como ya les había mencionado, la circulación en la transposición de grandes vasos es paralela, es decir, cada uno va de forma independiente. Y si no hay cortocircuitos como el foramen o el PCA, que habitualmente todo niño lo tiene, eh, van a fallecer porque no va a haber mezcla de sangre y no va a haber forma de cómo oxigenar ni distribuir la sangre al resto del organismo. Entonces, el niño durante el primer mes de vida, el cierre del PCA se da, pierde esa posibilidad de mezcla. El foramen es muy pequeño, pierde esa posibilidad de mezcla y el niño fallece. Eso es sin intervención quirúrgica. Si es con intervención quirúrgica, obviamente va a cambiar. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos dice ¿hasta qué edad funciona la transposición de los vasos y si se tiene que hacer una segunda cirugía? Se refiere a una transposición de grandes vasos que ha sido operada de un switch o ya entiendo yo. Eso funciona de por vida. Lo que condiciona una nueva reintervención van a ser las lesiones posterior a la cirugía. Por ejemplo, una complicación o una lesión residual muy común que mencioné es una estenosis a nivel de las arterias pulmonares. Esto puede darse porque como hay suturas, zonas de sutura, puede generar turbulencias y estenosis progresiva o que las ramas pulmonares, por esa tracción que se da, ya que normalmente estaba posterior y la estamos trayendo hacia adelante, puede provocar también compresiones y pobre desarrollo en las arterias pulmonares. Entonces, dependiendo del tipo de lesión residual que tengan estos pacientes, van a ser susceptibles de una nueva intervención. No necesariamente cirugía, puede ser, por ejemplo, un cateterismo para dilatar la zona estrecha o colocar un stent para evitar que se colapse esa zona que está muy estenótica. Y esto puede ser tan precoz como después de un año de operado, hasta antes incluso, o más tardíamente porque por ejemplo, la válvula aórtica no funciona y hay una insuficiencia aórtica residual importante que evolucione y comprometa al paciente y necesite de repente algún recambio, ¿no? O sea que la edad a la cual se haga una segunda intervención, ya sea cirugía o por cateterismo, va a depender de las lesiones residuales y la severidad de las mismas. Muchas gracias, doctora. Bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Básicamente lo que les comenté, y creo que más o menos la exposición ha estado dirigida a que conozcan esta cardiopatía, la sospechen, ¿no? Es importante la sospecha clínica, porque si no se va a pasar y estos niños lamentablemente van a fallecer. Una vez sospechado, dar el tratamiento oportuno con que inicien prostaglandinas, lo estabilicen y lo compensen y hagamos la evaluación, va a ser bastante bueno. Lo otro a valorar en estos pacientes, quizás en relación al contexto sociocultural que tengan, ¿no? Poblaciones muy lejanas, hacer la referencia oportuna. Y algo que es muy difícil y que también me he enfrentado en lo que es la telesalud es la disponibilidad de la prostaglandina. Sabemos que en muchos centros, hospitales, pues no se cuenta con prostaglandina, lo cual es un error. Debería haber prostaglandina en cada provincia con hospital de referencia que tengan, porque estos niños de verdad lo requieren y les ayuda un montón. Entonces, siempre se comenta que hay guías de manejo de prostaglandina para poder, por así decirlo, usar más eficientemente la prostaglandina.
con diluciones que se hagan y conservación. Una ampolla te puede durar incluso hasta una semana. Entonces, no vayan a olvidarse de que la transposición de grandes vasos es un diagnóstico diferencial en todo recién nacido, cianótico precoz, que tengan y que no responda al oxígeno de forma habitual como lo respondería otro niño con patología pulmonar. Estabilícenlo y refiéranlo de forma oportuna pero adecuada, no haciendo una referencia rápida pero en condiciones subóptimas del paciente. Básicamente sería eso. Bueno, doctora, la subunidad de docencia agradece su participación como ponente el día de hoy y también por habernos compartido su experiencia profesional. También agradecemos a los asistentes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muchas gracias, doctora Diana Diestra. Muchas gracias a todos. Hasta luego.